Y esa sensación de soledad se puede convertir en un sentimiento de tristeza y de depresión tan profundo que no quieres seguir viviendo. Y en mi caso yo me encontré en esa situación en varias oportunidades, en decir, yo no quiero seguir viviendo. Y hoy en día, por lo menos para mí, yo lo veo como, honestamente, yo no es que tenía ganas de quitarme la vida, yo lo que quería era que se acabara el sufrimiento. The sun forsake me and the moon forgave me. Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda Emiliana Molina. Bienvenidos a otro episodio de The Awakened Journalist. El día de hoy me acompaña Ana T. Yepes, que es psicoterapeuta y también es coach de integración consciente. Tiene varios tipos de programas y servicios que ofrece para el acompañamiento a las personas que están en una búsqueda interior o procesos de transformación. También hace charlas corporativas para guiar a los emprendimientos en este camino de la conciencia, a un mejor liderazgo y, bueno, muchas herramientas a su disposición con Ana. Creo que Ana empezó un camino desde que estaba muy pequeña con este camino de la conciencia, pero también con procesos de transformación muy fuertes y muy duros, ya en una edad de hablar un poquito más del tema, de lo cual la llevó a ella en este camino. Así que, Ana, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, por acompañarnos y, bueno, por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias a ti, Emiliana, por la invitación. Bueno, vamos a empezar entonces de que eras pequeña, porque tuvimos una conversación por teléfono hace poco donde me compartiste mucho tu experiencia y cómo lograste encontrar este propósito de convertirte como en esta coach y en esta guía de personas a un nivel de conciencia más profundo. Y me sacaste lágrimas en esa conversación, ¿no? O sea, y yo te comenté que no suelo llorar a menudo porque pues siento que como periodista he vivido muchas situaciones muy difíciles y para que tu proceso personal me marcara tanto fue como que wow, en verdad tengo que contar la historia de Ana. Tan bella, muchas gracias. Bueno, yo creo que no solo yo, pero las personas que nos escuchan se pueden identificar porque creo que cada uno de nosotros ha tenido que experimentar en su vida situaciones desagradables, situaciones que te sobrepasan, que no sabes cómo manejar y que muchas veces te hacen sentir que no tienes las capacidades para sobrevivir en el mundo. En mi caso, yo siento que, bueno, yo siempre fui hiperactiva, muy inquieta, estaba en la búsqueda, siempre fui una niña muy cuestionadora, todo era ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y rebelde. Y obviamente en la época en la que yo me crié, donde la educación era distinta a la que conocemos hoy en día, era una educación más de los papás eran los que llevaban el liderazgo, tú haces lo que los papás dicen porque sí, no se daban explicaciones, pues a mí eso me generaba, y yo lo venía pensando cuando venía en el camino, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que yo he descubierto es que la incongruencia es lo que a mí me generaba más desagrado. Es como que te decían una cosa, pero tú veías que tampoco ellos se comportaban de esa manera. No solo mis padres, en general los adultos, por decirlo de alguna forma, cuando yo era niña, ¿no? Que veía que te decían que tenías que hacer de una manera, pero después había conflictos entre ellos o no se cumplían exactamente a cabalidad los mismos parámetros. Y eso a mí me generaba mucha incomodidad. Y me da risa cómo al final vamos entendiendo y las piezas del rompecabezas van encajando. Total, y comparto tu sentimiento, o sea, a mí me pasa lo mismo, cuando siento esa incongruencia en valores, en alineación de pensamiento, palabra y acción, me va dando una ira y fue muy cómico porque ayer justo hablaba con mi papá y me estaba comentando como una de sus experiencias de vida y yo me reí y le dije, papi, después te preguntas que por qué salí como salí, o sea, que por qué soy como soy. Y me respondió así, eso se me devolvió como boomerang, palabras sabias de papá. Y me dices que, pero es que tú no tienes que repetir las historias mías y mucho menos hacerlas peor.
Y yo, ¡ouch! Ok, está bien, tienes toda la razón, cortando con ese patrón aquí. Claro, claro. Ojo, y no es por juzgar a nadie. Yo Total. siempre y cuando trabajo con mis pacientes les digo, hay que reconocer lo que pasó. Lo que pasó nos dolió. Indistintamente, los papás yo creo que siempre hacen lo que ellos consideran que es mejor para nosotros en esa circunstancia. Igual yo que soy madre hoy en día, lo que hago por mis hijos siempre lo hago con la intención en el corazón. Yo quiero que ellos sean felices, yo quiero que ellos sean auténticos. Entonces, yo no puedo pensar que mi papá y mi mamá hicieron las cosas distintas, ¿no? Yo creo que ellos todo lo que hicieron lo hicieron con el bienestar de mío y de mis hermanos en la mente y en el corazón. El tema es que indistintamente los niveles de conciencia pues van evolucionando y las cosas, muchas cosas de las que pasaron y cómo se manejaron, pues a mí me dolieron mucho. Y el primer paso es reconocer que eso ocurrió, sin juicios. No está bien o está mal, pasó, dolió. Ahora, que nosotros queramos convertir eso en sufrimiento, poniéndoles las historias de la mente, es un tema distinto a reconocer y decir, esto dolió, ¿qué quiero hacer con eso? Total. ¿Cómo lo quiero manejar? ¿Cómo quiero sanar esta herida que tengo? ¿Cómo me puedo repaternar o rematernar? Totalmente. Bueno, y de hecho eso es algo que yo he trabajado mucho también cuando empecé a entender el trabajo de la niña interior. Empecé a decir, bueno, si no me gustan ciertas formas en las que de pronto mi mamá siento que no logra sostener el espacio de la forma en la que yo necesito ser sostenida, ¿cómo puedo yo convertirme en mi mejor madre o en mi propia madre? ¿Cómo puedo convertirme yo en la mejor versión de mi padre interior y yo acompañar desde ese lugar a mi niña interior, a cuidarla, a protegerla, a guiarla, a acompañarla, que se sienta en un espacio seguro para lograr cosechar o florecer todos esos sueños que tiene? Porque la verdad es que nuestros papás son nuestros mayores maestros. O sea, creo que si hay alguien en la vida que nos conoce mejor que nadie son ellos y nos han visto, por lo menos los míos, en todas mis facetas de nivel desastrosa, éxitos, depresión, tristeza, alegría, o sea, absolutamente todo, y que aún siguen estando ahí con ese amor incondicional. Y simplemente como adultos ya, siento yo, nos corresponde a nosotros, Ana, no reparentalizarnos, lo que mencionabas, y convertirnos nosotros entonces en esa mejor versión de ellos. ¿Cómo acompañas tú a través de las herramientas que tienes a tus pacientes? Y de hecho, antes de responder esa pregunta incluso, ¿cómo te acompañaste tú, Ana, en esos procesos? Porque también hablamos de un proceso muy profundo cuando estábamos compartiendo nuestra llamada por teléfono. No sé si quieres contar esa Sí. historia. Sí, además me parece importante por lo que hablábamos, ¿no? Hay muchas personas que pasan por lo mismo Sí, y se sienten solas porque no es un tema que es fácil de conversar. Y hablamos es de esa sensación de cuando la vida te sobrepasa, no tener las capacidades para realmente sobrevivir en lo que te está tocando vivir. Y esa sensación de soledad se puede convertir en un sentimiento de tristeza y de depresión tan profundo que no quieres seguir viviendo. Y en mi caso yo me encontré en esa situación en varias oportunidades, en decir, yo no quiero seguir viviendo. Y hoy en día, por lo menos para mí, yo lo veo como, honestamente, yo no es que tenía ganas de quitarme la vida, yo lo que quería era que se acabara el sufrimiento. Y cuando no encuentras cómo hacer para que se acabe aquí, pues dices, bueno, será que es mejor que me muera, ¿no? Y bueno, gracias a Dios nunca tuve el valor como de llegar al sí, punto de querer suicidarme, pero sí lo pensé en varias oportunidades, sobre todo cuando me divorcié la primera vez, que mis hijos estaban pequeños, toda la sí, carga estaba sobre mí, yo no sentía el apoyo familiar, que eso no quiere decir que mi familia no me haya apoyado en la sí, forma en la que ellos sabían apoyarme, sí. que es distinto, por eso es que siempre hablo sin juicios. Ujú. Y es parte del proceso que yo he hecho también, de responsabilizarme por todo lo que me pasó. Yo soy responsable de todo lo que me pasó. Si no tenía la conciencia en ese momento y lo viví y me causó dolor, ahora que soy adulto y tengo la conciencia, entonces hago el trabajo para rematernar
y repaternar a esa niña que está dentro de mí y yo poderle dar lo que en ese momento ella no sintió que tenía. Sí. Entonces, todo este trabajo de ese sufrimiento tan profundo, de entender eso, de entender que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, y haber en el fondo de mi corazón decir no, tiene que haber una forma de vivir feliz, tiene que haber una forma de que esta vida sea algo placentero y luchar por eso, y luchar por eso. Y mis hijos fueron mis grandes motores para mí y son mis grandes maestros y siguen siendo hoy en día mis grandes maestros y ojalá cuando lo escuchen sientan el profundo agradecimiento que siento por ellos, por haberme escogido como mamá. Qué hermoso. Y sí, ha sido un trabajo de muchos años, te estoy hablando de más de 3 años, de siempre buscar. Yo siento que para mí la virtud más importante o la que yo más valoro de mí es la resiliencia. Es como que no importa, vamos que yo puedo, debe haber otra forma y buscar y buscar y buscar. A través de, obviamente, la psicoterapia y este estilo de psicoterapia Gestalt, que es más experiencial, más de trabajar con tus emociones, de meterte dentro de ti, de encontrar esa sensación y empezar a reconectar con eso, permitirte sentir el dolor de nuevo, permitirte sentir el miedo, sentir todo eso que necesitas sentir y en ese momento entonces poder hacer la transformación interna. Realmente te da ese valor donde puedes encontrar la paz para decir, wow, sí se puede, sí tengo la capacidad. Y eso es lo que yo hago hoy en día con las personas a las que yo acompaño y lo que yo trato de transmitir en mis charlas corporativas, en mis workshops, es eso. No hay nada afuera que realmente pueda ni salvarte ni cambiarte si tú no lo haces dentro de ti. Totalmente. Bueno, tengo 3 puntos sobre todo lo que acabas de mencionar. El primero, o sea, qué lindo y se me llena el alma de amor escucharte hablar de tus hijos así y de ese cariño y como esa paz que les quieres transmitir con este mensaje de mamá protectora y ay sí, o sea, veo todo lo que hiciste para sacarlos adelante, lo difícil que tuvo que haber sido, no me alcanzo a imaginar y te honro por eso porque la primera vez que yo te conocí, este es el segundo punto, ¿no? Estaba atravesando también un proceso muy doloroso, nos conocimos en una ceremonia de ayahuasca y yo le rezo mucho a Jesús, a la Virgen María y a Ana, la abuela de Jesús. O sea, Ana, la abuela de Jesús, es una maestra muy presente en mi vida. Me leí 2 libros de ella. El primero se llama Ana, la abuela de Jesús, y el segundo es Ana, la voz de las Magdalenas. Y hablan mucho de la liberación de la mordaza de la boca de las mujeres. O sea, y es como esa liberación de la mujer a través del don de la palabra. Y ese día en particular me acuerdo que estaba manejando, yo estaba viviendo en Tampa, manejé de Tampa, me desperté a las 3 de la mañana para llegar a la ceremonia a las 9 de la mañana y le dije a los facilitadores, que no los voy a llamar por nombre, simplemente para proteger su identidad, pero les dije, voy manejando de Tampa, voy vuelta a mierda, pero voy a llegar y... O sea, ánimo equipo, necesito todo el apoyo posible porque estoy atravesando una crisis monumental. Y me acuerdo que me puse a rezarle a Ana y yo, por favor, Ana, dame una señal, o sea, cuídame, guíame, no sé qué hacer en esta situación. Y llego a la ceremonia y está sentada Ana al frente y se presenta, o sea, me ve después de la ceremonia, se presenta y me dice, te vi en la ceremonia, conecté contigo un montón, eres hermosa, y yo me pongo a llorar porque me dice, me llamo Ana, y yo, tú eres mi seña. Yo le estaba rezando a Ana, la abuela de Jesús, antes de venir y bueno, nos pusimos a conversar un rato largo, me acompañaste mucho y me diste un abrazo de esos que yo sentí que fue como esa recarga que necesitaba en ese momento, que no solo fue un abrazo de madre, sino de hermana, de abuela, de todo y que muchas veces en esos momentos en los que nos sentimos como tan bajitos de ánimo y tan tristes, que yo también lo llegué a sentir en mi divorcio y también estuve en ese lugar donde tuve pensamientos muy oscuros, tampoco lo llegué a un punto donde estaba haciendo un plan,
Y lo hablé con mi psicólogo en ese momento, pero sí llegué a pensar en suicidarme. Y creo que tampoco había contado esto públicamente ni se lo había expresado a mis papás, pero siento que situaciones como esas y abrazos como el que me diste ese día es cosas tan básicas que es lo único que uno necesita en ese momento para simplemente recargarse y saber que no estamos solos, que todos atraviesan procesos muy difíciles y que simplemente es levantar la mano y pedir ayuda y estoy segura que alguien va a salir a apoyarte de alguna forma u otra. Ujú. Entonces, Y gracias por todo fíjate el qué trabajo. bonito, quiero recalcar lo que dijiste, porque parece mentira que una palabra, un abrazo, una sonrisa puede hacer la diferencia en la vida de otra persona. Y Totalmente. tú no necesariamente tienes que saberlo. Ujú. Es la forma en la que yo por lo menos decido vivir, que decido vivir desde el amor y desde la conexión y la colaboración. Y si tú estás feliz contigo, vas a transmitir esa felicidad. Entonces, no necesariamente tú tienes que saberlo, tú tienes que vivirlo. Y con una sonrisa, con un confío en ti, con un abrazo, con un todo va a estar bien, es suficiente. Total. Es suficiente para marcar la diferencia en la vida de otra persona. Lo digo porque mucha gente también llega con, es que no tengo propósito de vida, es que no sé qué hacer, es que, y mucha gente me llega, no, es que lo tengo todo, tengo un buen trabajo, tengo familia, tengo esto, pero es que me siento vacío o me siento vacía. Y es cómo te estás tratando tú, cómo te sientes vacía, ¿por qué? Porque nada te lo va a dar afuera. Y esa conexión que hablas tú, no hace falta a veces que levantes la mano, es tener la intención de sentir la conexión y va a llegar a ti la persona que te va a decir, hey, todo está bien. Totalmente. Totalmente. Y hay una doctora muy famosa y bueno, muy buena que yo sigo mucho que se llama Ana Lemke, también Ana, en el Departamento de Adicciones y Sí. Psiquiatría de Stanford, que ella dice, no busques qué puedes hacer tú, o sea, en el mundo, así como con el tema de, no, es que yo quiero marcar la diferencia en el mundo, es que yo quiero, simplemente pregúntate qué se necesita de ti en las pequeñas cosas, en el vecino, que a lo mejor es viejito y necesita sacar la basura, en recoger la basura en la playa, no solo la tuya, sino la que viste que se quedó alrededor. Es en esas cosas, en los detalles, en las cosas bonitas del día a día, donde realmente crecemos. Y esas cosas las podemos con intención llevarlas al corazón y hacernos felices. Totalmente. Ana, cuéntame un poco más entonces cómo apoyas tú a las personas que llegan a tu vida, ¿cierto? Y que llegan a tus servicios. Bueno, hoy en día agradezco todo mi camino porque esos espacios me permiten conectar más profundamente con las demás personas y con sus vulnerabilidades. Además de, bueno, de los estudios y la experiencia que ya me da la vida, la metodología que yo he desarrollado es una metodología que se basa en la Gestalt y tiene todas las otras herramientas y los cursos y todas las otras cosas que yo he hecho. Tiene cambios de hábitos, desde los cursos que hice con BJ Fogg, tiene, o sea, a nivel de trabajo cognitivo, ¿no? De trabajo neuronal, todos los estudios de neurociencia que yo he hecho, de forma de poder entender la combinación de la biología con la parte emocional y la parte espiritual. Porque al final pasa mucho que llegan las personas como que han ido a no sé cuántos mil médicos, han tomado no sé cuántas mil pastillas, se quedan en lo biológico o hacen ejercicio, todo, y se siguen sintiendo vacíos, solos, tristes. Hay otras personas que llegan con muchísima experiencia espiritual, que han hecho miles de ceremonias, miles de medicina, que han ido a todos los psicoterapeutas, healers, y llegan y dicen, es que yo sigo sin, porque no conectan con la parte biológica, con el hacer, con el aquí y el ahora. Entonces, la integración consciente es precisamente el acompañamiento desde la parte emocional, que para mí es lo que guía dónde estás tú, cómo te sientes tú hoy. Y entonces vamos viendo
qué otras cosas en tus hábitos de vida estás haciendo, qué otras cosas en tus prácticas espirituales, indistintamente de la religión que tú tengas, estás haciendo y cómo se va engranando eso para que tú puedas irte sintiendo cada vez más completa, más llena y darle forma a cómo quieres vivir tu vida en el presente, porque estamos aquí y ahora. Y es aquí y ahora que nos necesitan. Totalmente. Ana, y para personas que, digamos, están en esa situación ya, que están tocando fondo, que están teniendo pensamientos muy oscuros, ¿qué herramientas les puedes dar en este momento y cómo pueden llegar a ti si quieren trabajar contigo? Bueno, en principio está la página web, o sea, a Sí. nivel práctico está en la página web, tienen cómo contactarme, está mi Instagram, está mi podcast también, que está en YouTube. Por cualquiera de esas vías me pueden contactar. Yo hoy en día también tengo un equipo donde hay 3 personas más que vienen de diferentes espacios terapéuticos y que se certificaron conmigo en integración consciente, y hoy en día muy agradecida por ellos también y por la confianza. Trabajan conmigo en diferentes áreas, entonces también tienen acceso a ellos también han pasado por sus propios procesos y se han certificado y tienen la vocación de acompañar a otros. Desde el espacio del acompañamiento en respeto por el proceso de cada uno y habiendo hecho el trabajo personal. Está también, bueno, nosotros trabajamos en sesiones one-on-one, están los workshops, las charlas, las conferencias que también damos y que las voy avisando en las redes sociales. Y bueno, este año por primera vez sacamos el programa de coaching que se llama Alquimia del Coaching y que incluye todas estas herramientas para los que quieran ya y tengan. Está enfocado a personas que ya son coaches, que ya son terapeutas. Y esas personas que quieren y que se dan cuenta que a lo mejor las herramientas que tienen no son suficientes para los procesos que se le están despertando con sus pacientes. Entonces, aquí trabajamos toda la parte desde la Gestalt. Tengo el honor de uno de mis profesores, Alfredo Tugues, es profesor del programa. Wow, qué lindo. Espectacular. Tengo también el honor de tener a Luis Álvarez, Luis Bond, que es profesor del Centro Junguiano, también como profesor del programa. Y tengo a Julio Cañas también, que nos da al final unas clases para el emprendimiento desde la parte financiera, el emprendimiento del coaching. Está Gustavo Grande también ayudándome que me ha ayudado pues a configurar todo el programa y es parte de los coaches también nuestros, él es coach en innovación y estrategia. Entonces conformamos un grupo maravilloso de lo terrenal con lo espiritual para llevar el proceso emocional, bellísimo, que sale en agosto. Tenemos eso por ahí que estamos abriendo, que es una línea nueva, porque me lo había pedido mucha gente. Me decía, yo quiero Sí. aprender a hacer lo que tú haces. Y bueno, es ahí online. está. ¿La gente lo puede hacer online? Es online, Okay. presencial. Okay. E incluye trabajo one-on-one conmigo. Okay. Porque de verdad que lo más importante es el trabajo que hacemos en nosotros. Total. O sea, para ser el mejor coach, tú tienes que haber trabajado en ti todas esas cosas que tus pacientes te van a venir a enseñar. Porque los pacientes se presentan, o los clientes, en el caso del coaching, se presentan para enseñarnos también a nosotros, a los terapeutas, esas partes de nosotros que todavía necesitan trabajar. Porque es un proceso que no termina nunca. Totalmente. Sí, en el momento en que termines, porque ya estamos listos para trascender. Exacto, para la otra vida. Exacto. Ana, ¿hay algo más que quieras agregar, algo más que quieras contar antes que despidamos? Bueno, yo quiero honestamente agradecerte a ti por esta entrevista, por esta conexión tan bonita que hemos hecho juntas. Quiero agradecer a todos mis pacientes que de una u otra forma han sido mis maestros también y a través de ellos he crecido y sin ellos pues no pudiera estar acá. A todas las personas que han confiado en mí, que me han apoyado, a mis padres, a mis hermanos y por supuesto a mis hijos, porque hoy en día yo siento que puedo tranquilamente ser ejemplo de resiliencia,
Totalmente. Y decirle a la gente que sí se puede, que sí se logra. Yo hoy vivo con un corazón feliz y con un corazón llenito, que no quiere decir que yo no siga trabajando en mí, que no sigan apareciendo cosas, pero puedo estar en paz. Sí. Y sí se logra, no importa lo difícil de las circunstancias que estés pasando en este momento, lo oscuro de cómo se vea, si encuentras esa lucecita en tu corazón, vas a salir adelante y todo tiene solución. Totalmente. Así que ese es el mensaje, sí se puede y sí se logra y la magia es real. Totalmente, sí, la magia existe, lo corroboré, bueno, lo he corroborado 1001 vez, pero sobre todo ese día en ceremonia llegando a coincidir con Ana y a estar aquí en esta entrevista el día de hoy. Y bueno, recalcar que no a menudo recomiendo sobre todo a psicólogos o psicoterapeutas en mi espacio de podcast, pero a Ana la recomiendo a ojos cerrados. Esta mujer es maravillosa, fenomenal, excepcional, aparte su historia de vida y lo que ha logrado trascender y trabajar en ella para salir adelante también es monumental. Sé que tiene muchas herramientas para poderlos acompañar en muchos procesos, sobre todo si están en un proceso de profunda tristeza. Ya saben que aquí tienen un apoyo más. Y bueno, aparte de eso, también es guapísima por dentro y por fuera. Así que Ana, gracias por tu tiempo y por estar aquí. Y bueno. Gracias, Emiliana. Un placer. Who and exactly what situation. The sun forsake me and the moon forgave me.